Vamos a continuar estudiando los principios de Dios para relacionarnos unos a otros. Cuando estaba en la escuela, en aquel tiempo, todavía alcancé, nos daban Urbanidad de Carreño. ¿Cuántos leyeron ese libro? ¿Sí? Leíamos el libro de Urbanidad. Cómo teníamos que conducirnos en la sociedad, cómo saludar, cómo comer, cómo sentarnos, hasta cómo dormir, creo que nos enseñaba ese libro. Sí está en la red, en internet, lo puede encontrar, lo puede descargar, hágalo leer a sus hijos. Sí, es muy bueno. Creo que formó una sociedad como la que somos ahora, pero a las nuevas generaciones les falta eso. Gloria a Dios, porque ya van a enseñar cívica de nuevo, ¿no?, en las escuelas. Qué importante es aprender valores. Pero bueno, Dios hace un pacto con Israel. Dice: yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo. Pero estas son las condiciones de ese pacto. Y veíamos que el primer principio era el principio del respeto a la autoridad. En Éxodo 20:12, honra a tu padre y a tu madre. La primera autoridad establecida por Dios. Veíamos también el segundo principio, que es el respeto a la vida. No matarás. Y eso incluye el aborto, la eutanasia, el suicidio, el sicariato y cualquier forma de asesinar o de matar, de cometer homicidio. Vamos a ver otro principio más, el tercer principio de nuestra relación horizontal con las personas. Y esta vez vamos a ver el principio del respeto al vínculo matrimonial, o el respeto al matrimonio, donde Dios va a prohibir la infidelidad conyugal. Y lo encontramos en Éxodo capítulo 20, versículo 14, donde dice: no cometerás adulterio. Amén. No cometerás adulterio. La palabra mijea en griego, ¿no? Estaba viendo algunos conceptos de esto y tenía que ver con apostatar o también con prostituirse. Todos esos términos se asociaban al adulterio. Amén. Cuando usted comete infidelidad conyugal, Dios, a través de este mandamiento, protege el pacto sagrado del matrimonio, la sagrada institución del matrimonio. ¿Cuántos casados hay aquí? Amén. Amén. Levante la mano a todos los casados. Ahora levante la mano a los felizmente casados. Uy, algunos bajaron la mano, ¿no? Entonces, Dios protege el vínculo conyugal, el sagrado pacto del matrimonio. Y hay un propósito aquí, hermanos. Y es proteger la familia. Dios, no es el deseo de Dios, ni tampoco el diseño de Dios, los hijos abandonados o huérfanos. Amén. Dios no fue su diseño ni su deseo los hogares disfuncionales. Dios quería que cada niño o cada niña nazca bajo la cobertura, bajo la protección de un papá y una mamá. Todo eso se rompe, se destruye en el adulterio. Amén. Por eso, una de las condiciones del pacto de Dios con Israel, dice: yo seré su Dios, ustedes serán mi pueblo. Pero estas son una de las condiciones. No cometerás adulterio. No podían cometer infidelidad hacia su esposo o hacia su esposa. Amén. Ahora, para entender esto del adulterio, hoy vamos a verlo a la luz del Antiguo Testamento y otra semana a la luz del Nuevo Testamento. Así podemos tener un contexto completo de este principio, ¿no? Y en el Antiguo Testamento vamos a encontrar algunos aspectos que no son bíblicos, no son establecidos por Dios. No es que Dios los aceptó, tal vez solo los toleró hasta que venga la ley, como por ejemplo la monogamia o la poligamia. Pero el hecho de que encontremos eso en la Biblia no significa que Dios estaba de acuerdo. Y en el Nuevo Testamento vemos que dice que tiene que ser marido de una sola mujer. Amén.
es el concubinato. ¿Sabe usted qué es eso? ¿Sabe usted recuerda cuántas esposas tuvo Salomón? 700. ¿Y cuántas concubinas? ¿Sí? Imagínense, ¿no? Pobrecito, cuántas suegras, ¿verdad? Entonces, son dos elementos que vamos a encontrar ahí. Por ejemplo, otra cosa que usted encuentra que no tiene nada que ver con el adulterio, la esclavitud. Y el hecho de que haya esclavitud y que Dios más bien ponga leyes para proteger a los esclavos, no significa que Dios estaba de acuerdo o establecía la esclavitud, sino que pone esas reglas para que el pueblo de Israel pueda hacer luz a las otras naciones y aprendan de que Dios aborrecía la esclavitud. Por eso Dios creó incluso el jubileo, donde usted tenía que dejar libres a los esclavos. Amén. Y más aún si era hebreo, usted tenía que perdonarle toda la deuda y dejarle en libertad. Entonces hay muchas cosas que vamos a ver en la Biblia, pero no significa que Dios las estableció o que Dios las aprobó. No, Dios las toleró hasta que llegue la ley. Amén. Entonces eso es importante. No te va a decir, no, si en la Biblia yo vi que un hombre tuvo varias mujeres y usted quiere ser árabe también y tener varias mujeres cuando no puede mantener ni una, ¿verdad? ¿Sí? O el concubinato. Sí, no es que tengo mi concubina. Todas esas cosas Dios las aborrece, Dios después las prohíbe. En el libro, voy a mencionar algunos textos para que usted lo anote, no lo vamos a leer. En el libro de Génesis 4:19 vemos el primer caso de poligamia, donde Lamec toma 2 esposas. ¿Cómo se llama cuando alguien toma 2 esposas? Bigamia. ¿Ven? Bigamia. Yo nací en un hogar de bigamia. Mi papá había sido casado con una cédula de soltero, había engañado a mi madre y se casó con ella. Cuando se descubrió eso, él fue preso, se anuló el matrimonio, mi mamá se divorció y bueno, yo quedé huérfano de padre y me mandaron a vivir con mi abuela. Mi papá cometió bigamia y fue preso, creo que 3 o 4 años por eso. Entonces, imagínense lo terrible que es eso, crecer, yo lo viví, crecer sin padre, crecer con tus abuelos, con tus tíos, con el estigma de que te digan que tú no tienes papá. ¿Cuántos hijos se suicidan? Y a mí siempre me perseguían la idea del suicidio, la idea del rechazo, de que mi padre me había rechazado. Entonces, miren cuán terrible es entonces estas cosas. Por eso es que Dios no es que las aprueba ni las estableció, Él más bien las aborrece. Dios no permite, no aprueba la bigamia ni la poligamia cuando usted tiene más de 2 esposas. ¿Estamos claros hasta aquí? Entonces, ahí está el primer caso de bigamia, Génesis 4:19, donde Lamec, el hijo de Caín, tuvo 2 esposas. Vamos a ver Génesis capítulo 12 para ver lo terrible que era el concepto de las personas del Antiguo Testamento, lo que era terrible para ellos el asunto del adulterio. Génesis capítulo 12. Vamos a leer todo, solo desde el 14. Dice: y aconteció que cuando entró Abraham en Egipto, los egipcios vieron que la mujer era hermosa en gran manera. También la vieron los príncipes de Faraón y la alabaron delante de él. Y fue llevada la mujer a casa de Faraón. E hizo bien a Abraham por causa de ella. Y él tuvo ovejas, vacas, asnos, siervos, criadas, asnos y camellos. ¿Qué dice el 17? Mas Jehová hirió a Faraón y a su casa con grandes plagas por causa de Sarai, mujer de Abraham. Mas Jehová hirió a Faraón y a su casa con grandes plagas por causa de Sarai, mujer de Abraham. Entonces Faraón llamó a Abraham y le dijo: ¿qué es esto que has hecho conmigo? ¿Por qué no me declaraste que era tu mujer? ¿Por qué dijiste, es mi hermana, poniéndome ocasión de tomarla para mí por mujer? Ahora pues, he aquí tu mujer, tómala, como dirían en Ecuador, y lárgate, ¿verdad? Y vete. Entonces Faraón dio orden a su gente acerca de Abraham y le acompañaron y a su mujer con todo lo que tenían. ¿Qué vemos aquí, hermanos? Si bien el rey podía tomar todas las mujeres que él quería, sin embargo, no podía tomar una mujer casada. Amén. Si bien los reyes de aquel entonces practicaban la poligamia, varias esposas,
Sin embargo, ningún hombre podía tomar una mujer casada. ¿Estamos aquí? Ni una mujer casada tomar otro esposo, otra pareja, otro marido. ¿Qué hizo el Señor? Dice que castigó a Faraón, lo hirió con grandes plagas a causa de Sarai, mujer de Abraham. Si Dios mandó grandes plagas a Faraón y a toda su gente, ¿qué significa el adulterio entonces para Dios? Es algo abominable, es algo terrible y es algo que Él castiga. Y esto estamos hablando antes de la ley. Porque dice la Escritura que antes de la ley, el hombre tenía escrito la ley en su corazón. Así que lo juzgaba su conciencia. Y ellos sabían que eso no tenían que hacerlo. Luego la ley es escrita, pero eso no significa que la ley no estaba en el corazón del hombre. Hay muchas cosas que están antes de la ley, ¿no? Hay gente que dice, no, los diezmos es de la ley. Usted lea la Biblia, están antes de la ley. Era un principio de adoración y de acción de gracias a Dios. Y ahí viene la controversia. Dicen, no, ya la ley ya pasó. Ya explicamos eso la otra vez, que todos los que están sin Cristo aún están bajo la maldición de la ley. Es en Cristo que usted es libre de la maldición de la ley, porque está escrito que si usted no cumple ninguno de estos mandatos, usted es maldito. Amén. Entonces, encontramos este caso de Abraham. Por miedo a morir, niega que ella es su esposa, dice que es su hermana. Faraón, al verla hermosa, eso hacían los reyes, ¿sí? Si le gustaba una mujer, la tomaban. Si era casada, mandaban a matar al marido y se quedaban con esa mujer, ¿sí? Como lo hizo el rey David, vamos a ver eso. Pero Dios castiga a Faraón con grandes plagas. Pero luego vamos a ver que Abraham va a repetir eso, ¿no? Avanzamos a Génesis capítulo 16 para ver algún detalle más ahí. Usted vaya anotando. Génesis 16. Vamos a ver aquí en la Biblia el primer caso de concubinato. Dice, Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos. Y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Agárrenlo ahí, ¿no? ¿Sí? Dijo entonces Sarai a Abraham, ya ves que Jehová me ha hecho estéril. Te ruego pues que llegues a mi sierva, quizá tendré hijos de ella. ¿Qué hizo Abraham? No quiso, ¿verdad? ¿Quiso o no quiso? Está corriendo, dice, y atendió Abraham el ruego de Sarai. Y Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar, su sierva egipcia, al cabo de 10 años que había habitado Abraham en la tierra de Canaán, y la dio por mujer a Abraham su marido. Y él se llegó a Agar, la cual concibió, y cuando vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. Bueno, el resto ya lo estudiamos otra vez, ¿verdad? Pero aquí vemos cómo las mujeres que tenían sus sirvientas las daban como concubinas a su marido. Eso no significa que Dios aprobaba esto o que Dios había establecido esto. Lo toleraba hasta el tiempo de que venga la ley, pero no es que eso era algo establecido por Dios. Era una costumbre que habrán aprendido ellos allá en Ur de los Caldeos, ¿sí? Donde están ahora los árabes. Pero no es que Dios estaba de acuerdo con eso. Los árabes hasta el día de hoy tienen varias mujeres, su harén de mujeres y sus concubinas, las que no son reconocidas como esposas. Pero eso no quiere decir que Dios está de acuerdo con eso. ¿Estamos aquí? Amén. Avancemos a Génesis capítulo 20. Vamos a ver cómo Abraham repite lo que había hecho, ¿no? Génesis 20, ¿ya lo tienen? Amén. Desde el versículo 1 dice, de allí partió Abraham a la tierra del Negev y acampó entre Cades y Shur y habitó como forastero en Gerar. Y dijo Abraham de Sara su mujer, es mi hermana. Y Abimelech, rey de Gerar, envió y tomó a Sara. Eso hacían los reyes, la mujer más linda era para ellos. Pero Dios vino a Abimelech en sueños de noche y le dijo, he aquí, muerto eres a causa de la mujer que has tomado, la cual es casada con marido. Mas Abimelech no se había llegado a ella y dijo, Señor, ¿matarás también al inocente? ¿No me dijo él, mi hermana es? Y ella también dijo, es mi hermano. Con sencillez de mi corazón y con limpieza de mis manos he hecho esto.
Y le dijo Dios en sueños: yo también sé que con integridad de tu corazón has hecho esto, y yo también te detuve de pecar contra mí, y así no te permití que la tocases. Ahora pues devuelve la mujer a su marido, porque es profeta. ¿Qué era Abraham? Sin embargo, metió las 4, ¿no? Y orará por ti y vivirás. Y si no la devolvieres, sabe que de cierto morirás tú y todos los tuyos. Imagínense, ¿no? Vamos a el versículo 17. Bueno, ella le reclama a él, ¿verdad? ¿No? Bueno, vamos a leer el reclamo, ¿no? Dice: entonces Abimelech se levantó de mañana y llamó a todos sus siervos y dijo todas estas palabras en los oídos de ellos. Y temieron los hombres en gran manera. Después llamó a Abimelech a Abraham y le dijo: ¿qué nos has hecho? ¿En qué pequé yo contra ti, que has traído sobre mí y sobre mi reino? ¿Qué dice? ¿Cómo lo llama? Tan grande pecado. ¿Era algo sencillo o ligero el adulterio? Era considerado tan grande pecado. Lo que no debiste hacer, lo has hecho conmigo. Dijo también Abimelech a Abraham: ¿qué pensabas para que hicieses esto? Y Abraham respondió: porque dije para mí, ciertamente no hay temor de Dios en este lugar, y me matarán por causa de mi mujer. Mire cómo se excusa él, ¿no? Ahora vayamos al versículo 17. Entonces Abraham oró a Dios, y Dios sanó a Abimelech y a su mujer y a sus siervas, y tuvieron hijos. ¿Qué había hecho Dios en el 18? Estamos aquí, Génesis 20, 18. Había cerrado completamente toda matriz de la casa de Abimelech a causa de Sara, mujer de Abraham. Si todas eran estériles, ¿qué pasaba con ellos? Se extinguían como pueblo. Era tan grave el asunto del adulterio que Dios había castigado con esterilidad a todo el pueblo de Abimelech. Entonces no es algo de tomarlo a la ligera. Cuán terrible era considerado para Dios el adulterio. Amén. Si usted avanza de ahí más adelante, en Génesis capítulo 26, vamos a ver cómo muchas veces los hijos repiten los errores de los papás. Amén. Génesis 26, desde el versículo 6 dice: y habitó pues Isaac en Gerar, el mismo lugar donde había estado Abraham su padre, y los hombres de aquel lugar le preguntaron acerca de su esposa. ¿Qué respondió él? Es mi hermana. Imagínense, es mi hermana, porque tuvo miedo de decir, es mi mujer. Pensando que tal vez los hombres del lugar lo matarían por causa de Rebeca, pues ella era de hermoso aspecto. Qué peligroso era tener una mujer bonita en aquel entonces, ¿no? Por eso salió una canción: dice que tiene mujer bonita, tiene al diablo en su casa, y el que la tiene muy fea, la misma cosa le pasa, dice, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, qué terrible era tener una mujer bonita, era peligroso. Dice el 8: sucedió que después que él estuvo allí muchos días, Abimelech, rey de los filisteos, mirando por la ventana, vio a Isaac. ¿Qué cosa? Que tanteaba, dice, ¿verdad? Que acariciaba a Rebeca, su mujer. Y llamó a Abimelech a Isaac y dijo: he aquí, ella es de cierto tu mujer. ¿Cómo pues dijiste, es mi hermana? E Isaac le respondió: porque dije, quizás moriré por causa de ella. Y Abimelech dijo: ¿por qué nos has hecho esto? Por poco hubiera dormido alguno del pueblo con tu mujer y hubieras traído sobre nosotros el pecado. ¿Y qué dice Romanos 6:23? La paga del pecado es muerte. Entonces Abimelech mandó a todo el pueblo diciendo: el que tocare a este hombre o a su mujer, de cierto morirá. Los hijos repiten el pecado de los padres, las maldiciones generacionales, ¿verdad? Cosas que usted tiene que romper. ¿Cómo las rompe? Primero, cuando usted los consagra a Jesucristo. Y segundo, cuando usted les instruye en la palabra de Dios, para que ellos entiendan esto.
Algún día sus hijos se van a casar, van a querer una canita al aire por ahí con la mujer ajena y van a recordar lo que le pasó a Egipto, lo que le pasó a Abimelech, van a recordar lo que leyeron en la Biblia, van a decir, no, el adulterio es algo terrible, es algo que Dios trae muerte, trae destrucción, trae plagas, trae enfermedad, no lo tengo que hacer. Usted necesita instruir a sus hijos, a sus generaciones en cuanto al conocimiento de la palabra de Dios. Hoy en día el adulterio es hasta un juego, una broma, hay canciones ahí, ¿verdad? ¿Sí? Que te perdone, yo que te perdone, que no le digan en la esquina y cuántas canciones más, ¿verdad? Lo toman como un juego cuando es algo que Dios realmente abomina. Hay lugares donde es una moda que se traicionen uno al otro, pero Dios lo llama abominación y la paga del pecado es muerte. Avanzando un poquito más adelante, Génesis 26, 34, vemos otro caso de poligamia, ¿no? Dice, y cuando Esaú era de 40 años, tomó por mujer a Judith, hija de Beri Geteo, y a Basemat, hija de Elón Geteo, y fueron amargura de espíritu para Isaac y para Rebeca. ¿Cuántas esposas tomó? 2, ¿verdad? Y si usted se va al capítulo 28, en el 9 dice, y se fue Esaú a Ismael y tomó para sí por mujer a Mahalat, hija de Ismael, hijo de Abraham, hermana de Nebayot, además de sus otras mujeres. ¿Cuántas esposas iban hasta ahí? Estaba atento. 3. ¿Sí? Vemos otro caso de poligamia en el caso de Esaú. Eso no significa que Dios lo estableció o que Dios lo aceptó. Solo lo toleró hasta la época de la ley. Amén. Y más adelante, en Génesis 29, el versículo 26, del 25 dice, venida la mañana, he aquí que era Lea, y Jacob dijo a Labán, ¿qué es esto que me has hecho? ¿No te ha servido por Raquel? ¿Por qué pues me has engañado? ¿Y qué le dijo Labán? Respondió, no sea siempre en nuestro lugar, que se dé la menor antes de la mayor. Cumple la semana de esta y se te dará también la otra, por el servicio que hagas conmigo otros 7 años. E hizo Jacob así y cumplió la semana de aquella, y él le dio a Raquel su hija por mujer. Es que le decía, esa costumbre venía de los árabes. ¿Sí? Lo que le dice Labán, arameo, le dice, mira, la costumbre es que siempre tiene que casarse la hija mayor. ¿Para qué era esa costumbre? Para que no hayan solteronas en la casa, ¿verdad? Entonces, si un hombre iba donde una familia a pedir una esposa de esa familia, le daban a la mayor. Y él dice, esa es la costumbre, no te puedo dar la menor, tengo que darte la mayor. Pero ya que tienes a la mayor y que había ofrecido a la menor, en combo, llévate a las 2. Imagínense, ¿no? Así que trabajó 14 años, 7 por una y 7 por la otra. Entonces miren, eran costumbres que venían de los pueblos paganos, de Ur de los Caldeos, de donde salió Abraham. Por eso es que Dios le dice a Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Salir de la tierra también significa salir de esas costumbres paganas. Por eso dice que nosotros hemos sido rescatados en Cristo de la vana manera de vivir que heredamos de nuestros padres y antepasados. ¿Estamos aquí? Amén. Entonces, mi papá no sé cuántas mujeres tuvo, no por eso tengo que yo hacer lo mismo. Ahora yo conozco la palabra del Señor y sé que no puedo romper mi pacto de matrimonio ni cometer infidelidad conyugal. Amén. Pero no solamente vemos aquí un caso de bigamia o poligamia, sino vamos al capítulo 30 y vamos a ver que no solo Jacob practicó la poligamia, sino también el concubinato. En Génesis 30, versículo 3 dice, y ella dijo, he aquí mi sierva Bila, llégate a ella y dará luz sobre mis rodillas, y yo también tendré hijos de ella. ¿Qué hizo Raquel por no poder tener hijos? Lo mismo que hizo Sara cuando dio a Agar
a Abraham, ella le da a su sierva Bilha como concubina para tener hijos por medio de ella. Aunque en el futuro Dios le va a conceder 2 hijos a Raquel, que son José y, ¿cuál es el otro? Benjamín. Amén. Luego vemos en el versículo 9, la envidia mata, ¿sí o no? Viendo pues Lea, la de los ojos delicados, ¿sí se acuerdan? ¿Sí? La que no quería él, ¿verdad? Que había dejado de dar a luz, tomó a Silpa su siervo y la dio a Jacob por mujer. Y Silpa, sierva de Lea, le dio a luz un hijo a Jacob. Vemos la práctica de la poligamia y la práctica del concubinato. Algo que Dios no estableció. Quiero que usted tenga claro eso. Hoy en día se practica el concubinato con toda libertad y le llaman unión de hecho. ¿Sabía eso? ¿Cómo más le llaman? Unión libre. Eso es concubinato y Dios lo aborrece. Amén. Usted debe celebrar el pacto de matrimonio, honrar a esa mujer como su esposa y no como concubina. Así que si usted no está casado, pues la que está a su lado es su concubina, no su esposa. Y es algo que Dios aborrece. Usted tiene que casarse con ella. Olvídese de la torta, de los invitados, del vestido. Venga y celebre el pacto delante de Dios. Eso es lo más importante. Amén. Que muchos excusan, no hay plata para el vestido, para la pachanga. Olvídese de eso. Usted venga a honrar a Dios y celebre el pacto delante de Dios. Amén. Génesis capítulo 39, desde el versículo 7. Bueno, desde el 6 leamos. Dice, y dejó todo lo que tenía en mano de José, y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía. El 7, y aconteció después de esto, que la mujer de su amo, ¿cómo se llamaba el amo? Potifar, ¿sí? Puso sus ojos en José, y dijo, duerme conmigo, ¿verdad? ¿Por qué le habrá dicho duerme conmigo? Que tenía frío, estaba solita, tenía miedo a la oscuridad. ¿Qué dice usted? ¿Qué quiere decir duerme conmigo? Relaciones sexuales, acuéstate conmigo. Y él no quiso. ¿Por qué no habrá querido José? ¿Qué dice usted? Era muy viejita, muy gordita. ¿Por qué será? ¿Ver? Y dijo a la mujer de su amo, he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su esposa. ¿Cómo pues haría yo qué cosa? Este grande mal. ¿Cómo llama el adulterio, José? Grande mal, y pecaría contra Dios. Cuando usted comete adulterio, usted peca contra Dios primeramente. Miren el concepto que tiene José en cuanto al adulterio. Cualquiera de nosotros hubiera dicho, bueno, mi papá se ha olvidado de mí, no me ha venido a buscar. Mis hermanos me querían matar, me odiaban, me vendieron, casi me achicharraron. Aquí soy un esclavo. Dios no ha hecho nada por mí, así que vengas en tu reino, hubieran dicho a la mujer de Potifar. ¿Sí o no? Pero José no. José tenía sueños, visiones de Dios, y él sabía que todo lo que le estaba pasando, aunque nunca había leído el libro de Romanos, pero él sabía que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Amén. Y sabía que era un propósito, alábale al Señor. Él estaba cumpliendo el propósito de Dios en medio de esa tribulación, en medio del rechazo, del odio, de la envidia, del abandono y todo eso. Él sabía que Dios estaba con él. Y eso dice la Biblia, que Dios bendijo a José y todo lo que José hacía prosperaba porque Jehová estaba con él. Y él sabía que Dios estaba con él. ¿Cuántos saben que Dios está con usted? Amén. Cuando usted está convencido de la presencia de Dios en su vida, difícilmente va a caer en adulterio. Usted va a huir, y huir a tiempo, como lo hizo José, aunque eso le costó la cárcel y pudo haberle costado la muerte. Dice el 10, hablando ella a José cada día y no escuchándola a él para acostarse al lado de ella, para estar con ella. Aconteció que entró él un día a la casa para hacer su oficio y no había nadie de los de casa allí.
Y ella lo agarró por su ropa, diciéndole, acuéstate conmigo. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella y huyó. Mis patitas para que tengo. Amén. ¿Por qué huyó? ¿Qué pasaba si no huía? Dice la Biblia, nadie puede poner fuego en su pecho y no quemarse. Nadie puede caminar sobre brasas encendidas sin que le ardan los pies. Cuidado con decir, yo soy bien hombrecito, a mí no me pasa nada. El que piensa que está firme, mire, que no caiga. Cuidado con esos enamoraditos, no solo son besitos, abracitos. O sea que tus pensamientos están desactivados. Tenga mucho cuidado. Jesús dijo que el que mira a una mujer para codiciarla ya cometió adulterio en su corazón. Es mejor huir. El sabio ve el mal y se aparta. No juegue con fuego, no juegue con el adulterio. A veces empieza con un simple hola. Uy, me escribió la vecina. Hola vecina, ¿qué está haciendo? Me estoy duchando y le mando una foto. Eso me pasó a mí. Y me mandó una foto en la ducha. Tuve que bloquear a esa persona. Yo le hablo no inventándome cosas. Eso me pasó a mí. ¿Sí? Cuando era soltero, pero por si acaso. No. Entonces, hermanos, tengan mucho cuidado. El Señor dijo, si tu ojo te es ocasión de caer, arráncatelo a tiempo. Es mejor que vayas tuerto que con todo al infierno. Si tu mano, si tu pie te es ocasión de caer, arráncatelo a tiempo. Hay cosas que hay que cortar de raíz y eso fue lo que hizo José y eso es lo que tenemos que hacer usted y yo. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Denle un aplauso al Señor. Aleluya. No coquetee con el pecado, amén. No juegue al valiente. Usted no tiene idea de lo que podemos llegar a hacer. La debilidad. Pablo dice, lo que no quiero hacer, eso hago. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Por eso tiene que tener cuidado, amén. Después de esta historia de José, llegamos al libro de Éxodo 20, donde leíamos en el versículo 14, donde Dios le da ya la ley al pueblo de Israel, le da el pacto con estos estándares, con estos requisitos, y ahí dice, no cometerás adulterio, no cometerás adulterio. El Señor prohíbe la infidelidad conyugal. Hasta aquí hemos visto lo siguiente, que en el Antiguo Testamento, antes de la ley, y aún después de la ley seguían practicándolo algunos, Dios no había establecido, no lo permitía, pero toleraba, dice el apóstol Pablo, yo no conocía la codicia hasta que leí, no codiciarás. Y como ya había codiciado, ahora la ley, que era para vida, en mí produjo muerte, porque ya había codiciado. Dios no podía, dice que donde no hay ley no se puede imputar a alguien del pecado. Amén. Ahora que hay la ley, ya la ley dice, no cometerás adulterio. Dios no estableció jamás la poligamia. Tenga mucho cuidado. Los mormones, ellos establecieron la poligamia. Joseph Smith, porque decía en un versículo del Nuevo Testamento que la mujer se salvará teniendo hijos. La interpretación correcta es que la mujer recuperará el lugar de dignidad y honor que perdió en el Edén cuando es mamá, cuando es suegra, cuando es abuela. Ahí tiene ese lugar, esa dignidad. Ahí puede ella, por decir así, liderar, gobernar sobre sus hijos, sobre sus nietos. Pero los mormones entendieron que para que la mujer vaya al cielo y sea salva, tiene que tener hijos, así que embarazaban a todas las mujeres que habían ahí. Y Joseph Smith practicó la poligamia. Y como en el estado donde él vivía era prohibido la poligamia, se fue a otro estado en Norteamérica donde era permitido y ahí estableció su iglesia. Lea la historia de los mormones. Pero Dios aborrece eso. Dios aborrece la poligamia, la bigamia. Dios aborrece el concubinato. Aunque hay casos, historias de concubinato que practicaron en el Antiguo Testamento, eso no significa que Dios estaba de acuerdo con eso. Es más, ya en el Antiguo Testamento, en la ley, Dios dice, y que el rey no tenga muchas mujeres porque apartarán su corazón. Y eso fue precisamente lo que pasó con el rey Salomón. El tener demasiadas mujeres fue la causa de su caída, porque desviaron su corazón de la fidelidad a Dios. ¿Estamos aquí? Amén. Entonces, podemos ver eso. Cuando dice no cometerás adulterio, Dios ya prohíbe el adulterio y lo va a penar incluso con la muerte.
Busquemos Levítico, después de Éxodo, está Levítico, capítulo 18. Amén. Levítico 18. Ahí hay muchos casos donde Dios prohíbe la inmoralidad sexual, donde Dios prohíbe que usted se una a parientes cercanos, como la mamá, la hermana, la tía, la sobrina. Incluso en el 18 dice, no tomarás mujer juntamente con su hermana, ¿sí? Las dos hermanas, lo que hizo Jacob. En el 19 dice, y no llegarás a la mujer para descubrir su desnudez, para tener intimidad, mientras está en su impureza menstrual. Y el 20, ¿qué dice? Además, no tendrá acto carnal con la mujer de tu prójimo, contaminándote con ella. Amén. Cuando dice la mujer de tu prójimo, está diciendo la mujer ajena. No puedes tener intimidad con una mujer que es ajena, que no te pertenece, que no es tuya. ¿Sí? Levítico 18, 20. Si nos vamos a Levítico 20, 10. Si un hombre cometiere adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos. Amén. ¿Con qué se castiga el adulterio? La muerte. Con la pena capital, la pena de muerte. Levítico 20:10. Si un hombre cometiere adulterio con la mujer de su prójimo, una mujer casada, una mujer ajena, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos. ¿Recuerdan cuando llevaron a la mujer adúltera a Jesús? ¿Qué dijeron? Hey, la ley dice que tiene que morir. ¿Qué dices tú? ¿Qué dijo el Señor? Que esté libre del pecado, sea el primero en tirar la piedra. Pero aquí viene la pregunta. Le llevaron a la adúltera. ¿Y dónde estaba el adúltero? ¿Ah? ¿Dónde estaba el sinvergüenza? ¿Qué? Era una trampa contra Jesús, ¿verdad? Era una trampa. Yo expliqué eso la otra vez, ¿no? Entonces el adulterio se castigaba con la pena capital, con la pena de muerte. Indefectiblemente tienen que morir. Después de la ley encontramos otro caso de adulterio, y en el libro de Segunda de Samuel. David va a cometer adulterio con Betsabé, que era una mujer casada, e incluso manda a matar al marido, ¿no? Dice Segunda de Samuel 12, no voy a leer toda la historia. Dice desde el versículo 13: entonces dijo David a Natán, pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David, también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. ¿Qué tenía que pasar con David por cometer adulterio y asesinato? Morir. Él había hecho lo que los reyes paganos hacían. Cuando una mujer les gustaba, la tomaban por mujer y mataban al marido. Ese fue el temor de Abraham en Egipto, en Gerar, y también el de Isaac en Gerar, que era la capital de los filisteos en ese entonces. Y eso es exactamente lo que hace David al tomar a Betsabé, una mujer casada. Luego, al darse cuenta que se había embarazado, ¿sí?, manda a matar al marido porque el marido no quiso acostarse con su esposa. Y Natán le amonesta y le cuenta una historia que un hombre tenía una sola ovejita y vino el vecino y se la quitó, aunque el vecino tenía bastante. Y David dice, ese hombre tiene que morir. Y Natán le dice, tú eres ese asesino que mandaste a matar a Urías y te quitaste a su única esposa. Pero miren lo que dice aquí, también Jehová ha remitido, 2 Samuel 12:13, tu pecado no morirás. ¿Qué querrá decir remitir el pecado? Cuando usted manda una carta, ¿qué pone ahí? Remitente, ¿verdad? ¿Sí? ¿Quién es el remitente y quién es el destinatario? Usted remite, significa que usted se lo envía a otra persona. Y eso fue lo que hizo Jesús. Él cargó sobre su cuerpo nuestro pecado. Nuestros pecados fueron remitidos a Jesucristo. ¿Cuánto le damos un aplauso a Jesús? Gloria a Dios.
David tenía que morir, pero dice, no vas a morir. El 14, mas por cuanto con este asunto, con este mal testimonio, hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. ¿Dónde había sido remitido el pecado? En el hijo. ¿Sabe? Hay muchos casos de parejas, y es muy notorio eso a veces, aunque no podemos juzgar porque no somos colchón ni almohada, pero muchas parejas que han tenido intimidad sexual antes de casarse, muchas veces tienen un hijo y ese hijo muere. A veces muere hasta en el vientre. ¿Se ha dado cuenta de eso? Hay otras que, conozco algunos casos, incluso quieren quedar embarazadas y no pueden. ¿Sabe por qué? En un 99% de los casos, porque pueden haber otros casos y pueden estar calumniando, ¿verdad? En los 99% de los casos es porque se comieron la torta antes del recreo. Dios aborrece el adulterio y Dios aborrece la fornicación. Ya vamos a hablar sobre eso las semanas subsiguientes, la fornicación, y también hablaremos sobre el matrimonio, lo que decía acá el hermano. Dios aborrece el pecado. Ahora, el hijo que le nació a Betsabé murió, y en el versículo 18 dice, y al séptimo día murió el niño. Y eso que él ayunó, se revolcó, ¿qué no hizo para salvar al niño, verdad? Entonces, pero ahí no queda todo, hermano. Luego, la hija de David, ¿cómo se llamaba la hija de David? ¿Quién sabe? A ver, les quiero ver. Tamar es violada por su propio hermano Amnón. Absalón, hermano de papá y mamá de Tamar, ¿qué hizo? Mató al violador. Luego Absalón en el futuro se rebela contra el rey David. Le ganan la guerra, él huye, como tenía un cabello bien mechudo, dice que se quedó colgado en un árbol. ¿Y qué le hicieron los generales? 18 puñaladas hubiera salido en la extra. Lo remataron con dardos. Lo asesinaron. ¿Cuántos murieron hasta ahí? El hijo de Betsabé, Amnón, Absalón y una hija denigrada. Esas son las consecuencias del pecado. Sí, Dios perdonó a David, no lo mató, pero no lo libró de las consecuencias. Amén. Sí, tú le pides perdón a Dios, Él te perdona, pero las consecuencias del pecado van a venir. Amén. Y más cuando lo haces con premeditación y alevosía, con conocimiento de causa, lo que se llama prevaricato. Entonces, hermanos, tengamos cuidado con este asunto del adulterio. No es un juego. Estaba penado con la muerte. Tenían que matar al adúltero y a la adúltera indefectiblemente. ¿Qué quiere decir indefectiblemente? Sin defecto. No es que podías pagar un dinero ahí, una multa o algo, ¿verdad? ¿Cómo se llama cuando pagan algo para salir libres, verdad? Una fianza. No podías hacer nada de eso. Tenían que morir. Y amados hermanos, tal vez esto no se aplica hoy civilmente. Tal vez cometes adulterio y nadie te mata, más bien los vecinos te felicitan. Tal vez aquí en esta vida no te maten, pero déjame decirte que en la otra vas a llegar muerto ya en delitos y pecados. Porque eso dice la Biblia, que nosotros sin Cristo estamos muertos en delitos y pecados. Y por ello, si nosotros hemos sido adúlteros físicamente, porque mentalmente, quién sabe todos, dice que el que mira a una mujer para codiciarla ya cometió adulterio. Pero si alguna vez usted cometió adulterio, fue infiel a su esposa o a su esposo, aunque lo tenga guardado en su corazón, usted debe confesárselo a Dios y arrepentirse, entregar su vida a los pies de Jesucristo, porque eso dice Juan 1 Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Dios es, ¿qué dice? Fiel. Dígale que está a su lado, fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad.
Amén. Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. No importa los adulterios que usted haya cometido antes de venir a Jesucristo. Arrepiéntase, pídale perdón a Dios, clámele al Señor, pídale que Él sea el Señor Salvador de su vida y que la sangre de Jesucristo le limpie de todo pecado. Y a partir de ahora, usted tiene que decirle nunca más el adulterio, jamás. Incluso en sus pensamientos, cuide su mente de fantasear con el adulterio. Amén. A veces fíjese a mis universo, ¿verdad? ¿Sí? Y la mente se le puede ir. Pero no piense que solamente eso le pasa a los hombres, ¿sí? Las mujeres también, a esos turcos, dicen, uy, si fuera mi marido, ¿verdad? ¿Sí o no? Ya está cometiendo adulterio. Mire ese papazote, no el panzón pata flaca que tengo aquí a mi lado, mofletudo. Eso es hombre, dice, ¿sí o no? No solamente los hombres cometen adulterio emocional, psicológico, mental, también las mujeres. Y Jesús dijo que el que codicia ya cometió adulterio en su corazón. Y al cometer adulterio, la paga del pecado es muerte. Así que, hermanos, tenemos que arrepentirnos y cuidar nuestros ojos. Como dijo Job, he hecho pacto con mis ojos de no mirar a las doncellas. ¿Sí? Hay un versículo que dice, no mires cuando rojea el vino. Yo siempre digo, no mires cuando fríen una hamburguesa, ¿no? Porque enseguida, ¿cuál es su debilidad? No la mire siquiera, huya, huya, como hizo José, porque la paga del pecado es muerte, y las maldiciones generacionales no se hacen esperar. Conozco una familia donde la esposa le fue infiel, la hija tuvo como 4 compromisos, los hijos de esa hija, cada uno va por el tercer y cuarto compromiso, y así. Pues hermanos, eso es real. Por eso dice que visitará la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que le aborrecen. Lo que usted le hizo a su esposa, se lo harán a su hija, que es lo que usted más ama tal vez, que es la niña de sus ojos. Y ahí usted va a sentir el dolor. Amén. A veces usted lo paga con el ser más inocente, con el que usted más quiere, y usted va a sentir el dolor, decir, yo le hice eso a mi esposa, mira lo que le han hecho a mi hija. Tenga cuidado con las maldiciones generacionales. Ya le digo, Dios le perdona, pero las consecuencias usted las va a pagar. Por eso este principio del respeto al pacto matrimonial, del respeto al vínculo matrimonial, del respeto a la sagrada institución del matrimonio. Aquí el principio es no a la infidelidad conyugal. Las maldiciones de nuestros padres nos vienen arrastrando. Amén. Sabemos que en Cristo somos libres de toda maldición. Por eso es importante que usted presente a sus hijos al Señor. Dice que ahora nuestros hijos ya no son inmundos, sino santos. Amén. Así que esta mañana vamos a orar, iglesia. Vamos a confesarle al Señor en nuestro corazón cualquier pecado de adulterio, así sea emocional. Y vamos a pedir que Él sea rompiendo toda atadura, toda maldición. Como dice el salmista, líbrame de mis errores, aun aquellos que me son ocultos. Y el que encubre su pecado no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Y cuidado con la poligamia. No, es que yo soy árabe, por eso sí puedo tener 2, ¿verdad? Y cuidado con el concubinato. Si usted no está casado, cásese, traiga al altar a su esposa, a su esposo. Vamos a orar.